A ACEP Limitada. El día de hoy hablaremos del tema de planes de acción. General. Capacitar al personal de la seguridad privada en los diferentes planes de acción que se deben llevar a cabo en caso de la materialización de un riesgo. Objetivos específicos. Identificar las diferentes emergencias, analizar las emergencias presentadas de manera que se tomen decisiones asertivas y actuar correctamente en caso de una emergencia. Plan de emergencias. Son las medidas necesarias para responder a los desastres, controlando los eventos no deseados, mitigando sus consecuencias y recuperando el sistema. Objetivos del plan de emergencias. Identificar las amenazas que interna o externamente estén presentes en la empresa y que en un momento dado puedan desencadenar una emergencia. Determinar la vulnerabilidad en cada uno de los elementos expuestos a la amenaza, personas, recursos y sistemas y procesos. Realizar un inventario de recursos físicos, humanos, logísticos y financieros con que cuenta la empresa para atender una situación de emergencia. Establecer una estructura administrativa para el plan de emergencias que permita la asignación de roles y responsabilidades antes, durante y después de la emergencia en concordancia a lo establecido con la ley. Establecer una ruta de evacuación que permita a los ocupantes de las instalaciones la salida oportuna en caso de una emergencia. Diseñar procedimientos operativos para la notificación ante emergencias y la respuesta ante diferentes amenazas. Plan de evacuación. En el proceso de una evacuación se consideran 4 fases que corresponden al tiempo que puede demorar una salida. Estas son: fase 1, detección del peligro. El tiempo que se invierte en conocer la existencia de un peligro. Esto depende del tipo de amenaza, de los elementos disponibles para detectarla, del uso que tenga la edificación y del día y la hora en que ocurre la emergencia. Fase 2. Alarma. El tiempo empleado para advertir e informar el peligro. La duración depende del sistema de alarma y del adiestramiento que tenga el personal. Fase 3. Respuesta del personal. El tiempo que transcurre para que los funcionarios inicien la evacuación depende de la magnitud de la amenaza, de las condiciones personales y del adiestramiento en normas de autoprotección. Fase 4. Salida del personal. El tiempo que dura la evacuación del personal hasta llegar al sitio de encuentro depende de la distancia a recorrer, el número de personas que deben evacuar, la edificación, la capacidad de las vías y el acceso al punto de encuentro, definición de los sistemas de señalización y direccionamiento de las personas. Rutas de evacuación y puntos de encuentro. Una ruta de evacuación es el camino principal y alterno que debe elegirse para una salida segura. Las vías se eligen teniendo en cuenta las amenazas existentes en la edificación y las medidas de mitigación y control. Para determinar las zonas de seguridad hacia donde se debe evacuar, sitios de reunión final se debe tener en cuenta. Primero, deben estar alejados un mínimo de 20 metros de cualquier edificación y 50 metros de riesgos críticos. Segundo, no deben ubicarse en lo posible sobre vías públicas o rutas de acceso a instalaciones. Tercero, no deben de estar ubicados demasiado lejos y que impliquen largos desplazamientos. Cuarto, no deben ubicarse en lugares que interfieren con las labores de los organismos de socorro. Prioridades de evacuación. Es la categorización de las prioridades para definir quién sale primero y de qué lugares. Personas, sucesivamente en orden decreciente de riesgo. Se consideran 3 riesgos de pacientes: los peatones, los inmovilizados y los inconscientes, siendo estos últimos los que se evacúan en tercer lugar, siguiendo la prioridad de posibilidad de supervivencia. Materiales, aquellos que pueden contribuir al riesgo de destrucción, como carburantes, gases o presurizados. Los que servirán para la asistencia inmediata a siniestros como camillas, botiquines, radios, etc. Y por último tenemos los bienes, valores y materiales no reemplazables. Regreso a la normalidad. Es la información que indica la terminación de las labores de emergencia, el regreso a la normalidad o la disminución del peligro. Una vez controlado el evento, le corresponderá al jefe de emergencias ordenar el regreso a la normalidad. En el caso de una evacuación, será el mismo jefe el encargado de ordenar el regreso a las dependencias. La cadena de socorro. Es una estructura de tipo operativo que se establece de común acuerdo entre los diferentes actores del plan de emergencias para garantizar la atención
en salud de las personas afectadas por una situación de emergencia o de desastre, procurando una adecuada coordinación interinstitucional e intersectorial y una utilización óptima de los recursos. Las funciones de la cadena de socorro en situaciones de emergencia son apoyar y facilitar la coordinación de las labores de evacuación, coordinar las actividades de atención médica prehospitalaria, transporte de lesionados, utilizar adecuadamente los recursos humanos, físicos y materiales para garantizar la atención en salud adecuada de lesionados. Se reconocen en la cadena de socorro tres eslabones, dispuestos en forma consecutiva, a partir del lugar de ocurrencia del impacto. Eslabón 1 es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la zona de impacto y está compuesta por los equipos de avanzada, integrados por la brigada de emergencia de la empresa y por las entidades de socorro que hayan sido notificadas. En este eslabón deben cumplir las siguientes funciones: distribuir y coordinar el personal de los equipos de avanzada por sectores, prestar los primeros auxilios y supervisar las labores de salvamento y rescate, preparar el traslado de los lesionados al siguiente eslabón por orden de prioridad, mantener comunicación con el puesto de mando unificado. Eslabón 2. Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la zona táctica, que se localiza detrás de la línea de riesgo y está compuesto por módulo de estabilización y clasificación MEC, lugar en el que se concentran las personas lesionadas, así como los recursos físicos y humanos para prestarles atención mientras que son transportados a centros de salud o evacuadas de la zona. Puesto de mando unificado. Organismo temporal encargado de la coordinación, organización y control del mando inmediato durante la fase de emergencia, posterior al impacto. Su creación facilita las labores de administración de la emergencia, la evacuación de los afectados y la racionalización del recurso humano y técnico. Y el punto de encuentro. Es el lugar donde se ubican las personas evacuadas con sus coordinadores para proceder a la verificación del personal. Su ubicación debe garantizar en lo posible seguridad para las personas evacuadas y acceso a vías alternas para desplazarse a puntos de encuentro alternos o proceder al abandono total de la zona de impacto en caso de riesgos mayores. Eslabón número 3. Es el componente de la cadena de socorro que se ubica en la zona estratégica que se localiza completamente fuera de la zona de riesgo, sin control visual de la misma. En este eslabón se ubica entonces sala de crisis, reunión de representantes de las instancias superiores de la empresa y la comunidad en la que se toman decisiones críticas con respecto a la atención de la emergencia y la recuperación posterior. Y los centros de salud. El destino final de todos los lesionados se orienta a la atención hospitalaria. Evaluación y mantenimiento del plan de emergencias. Prácticas y simulacros. Deberán efectuarse prácticas y simulacros de la evacuación en forma periódica, que incluyen reconocimiento de la señal de alarma y de las instrucciones de emergencia, recorrido por las rutas de salida, ejecución de los procedimientos de salida, reconocimiento y ubicación en el sitio de reunión final, reporte de los coordinadores de área y piso y ejecución de las acciones del plan de atención establecidas y son de obligatorio cumplimiento. Durante los ejercicios de práctica y los simulacros de evacuación deberán adoptarse todas las precauciones que se consideren necesarias. Auditoría y control. Verificación de condiciones. En el momento de una emergencia hay muy pocas posibilidades de corregir anomalías en las condiciones necesarias para evacuar. Es necesario, por lo tanto, garantizar estas condiciones en forma permanente, mediante verificación periódica de las mismas. Responsabilidad y periodicidad. Corresponde a los coordinadores de evacuación efectuar la verificación de las condiciones de salida y notificar oportunamente al Comité de Emergencias o a Salud Ocupacional las anomalías encontradas en su área. Control y análisis. Con el fin de mantener actualizado el plan de evacuación, el Comité de Emergencias será responsable de elaborar un informe cada vez que por cualquier motivo haya sido necesario evacuar, en el que se evalúen las oportunidades de mejora y se establezcan planes de acción. Revisión. El Comité de Emergencia, conjuntamente con el Coordinador de Salud Ocupacional, deberá revisar los informes y compararlos con los parámetros establecidos originalmente. Archivos. Salud Ocupacional y el Comité de Emergencia deberán mantener un archivo actualizado con toda la información referente al plan de evacuación. Y por último, inducción.
a personal nuevo para garantizar la capacidad de respuesta de todas las personas ocupantes de las instalaciones en caso de emergencia. Es necesario que se informe a todo el personal contratista o empleado sobre el plan de emergencias. Los temas a tratar en la inducción: políticas de seguridad, autocuidado, sistemas de notificación, rutas de evacuación, puntos de encuentro, reportes en el sitio, procedimiento de evacuación y recorrido por la ruta. Plan de recuperación. La recuperación es el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación de las líneas vitales indispensables y la reconstrucción del daño físico sufrido. Recuperación. Tenemos la rehabilitación. Una vez superada la etapa de emergencia que genera el evento, se procederá a iniciar la rehabilitación de las líneas afectadas: energía, agua, aire, transmisión de datos, vías de acceso, ascensores, entre otros, necesarias para reiniciar las labores. Inicialmente lo realizará el área de mantenimiento del edificio si las condiciones se lo permiten. De lo contrario, la administración gestiona ante quien corresponde, sean entidades públicas o privadas, para que se inicie la rehabilitación. Reconstrucción. Todos los daños materiales causados por la emergencia están cubiertos por pólizas de seguros. Ante la ocurrencia de tales eventos, se pondrá en marcha las reclamaciones pertinentes por parte de la firma o administración de las empresas. Gracias.